interesante, así que te invito a que tengas bien a mano un cuaderno, un lápiz, tengas para tomar apuntes, para poder hacer preguntas al final, algo para tomar. Yo aquí tengo mi tecito calentito con colágeno, no sé si alguien más tiene algo ahí para estar hidratándose, viste, nuestro invitado también, perfecto, felicitaciones. Y por supuesto, querer saludarlos a todos. Cuéntenos de dónde se están conectando, de qué parte del país o qué parte del mundo se conectan, para que nuestro invitado sepa a cuánta gente le va a hablar hoy día, a cuántas regiones de Santiago, mira, de Pudahuel, y bienvenido César, con mucho calor humano de este equipo. De Santiago, de Las Condes, imagínate, ahí debe hacer frío para allá, me imagino, ¿no? Todavía no. Lo Barnechea. Bueno, ahí están saludando, también algunos se están registrando desde Castro, Chiloé presente también. Y bueno, Temuco, Aysén, oh, muchas regiones, así que para que veas que esto es around the world, como dicen por ahí. Y bueno, te quiero dejar entonces, para no quitarle más tiempo a nuestro invitado, que nos va a contar muchas cosas importantes. Te cuento que él es médico de profesión, anota ahí, médico de profesión, o sea, vamos a tener algo exclusivo. Tiene 40 años, así que imagínate, y se ve de cuánto, ni se nota que tiene 40 años, eso es buena nutrición, dicen. Es papá de 3 y es coach de bienestar hace ya 2 años, así que dejamos en la sala a César Cerda. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias a Coco y a Fer por invitarme a esta sala y a esta Escuela de Alimentación Correcta, que es una de las cosas que me apasiona también dentro de la compañía, dentro de este negocio, es poder, más allá de transmitir o poner los dones a disposición, contar también parte de la experiencia, porque estamos en una compañía en donde recomendamos cosas, recomendamos productos que son de primera calidad, como decía la Eve. 40 años desde acá de Puerto Varas, del sur de Chile, y muchas gracias por conectarse hoy día. Si estás conectado hoy día a las 9:30 de la noche, es porque tienes ganas de aprender, es porque quieres encontrar algunos tips que te pueden favorecer, ¿no es cierto?, en un tema que es bastante bueno, que es cómo cuidamos la salud digestiva, a partir de ciertas modificaciones puntuales en nuestro estilo de vida. Y le hablaba recién, ¿no es cierto?, de cómo nosotros podemos, a partir de la experiencia, poder enseñar. Y una de las cosas importantes que tiene esta compañía es que no es necesario ser un científico o médico o del área de salud para poder realizarlo, sino que basta con nuestra experiencia. En el 2020, por ahí todavía estaba en la quinta región, nosotros vinimos acá a Puerto Varas hace 2 años. Pensaba que solamente andando en bicicleta una vez por semana era suficiente para cuidarme. Y estaba totalmente equivocado, diciendo del área, porque muchas veces nos dejamos como influenciar como por lo que dice el resto, porque lo que está de moda y qué sé yo. Hasta que me presentaron los productos y justamente por un tema de salud digestiva. Yo sufría de hemorroides internos, y además de mucha hinchazón. Entonces tomaba agua y me hinchaba. Y me tuve que operar, y después de la cirugía no cambié mis hábitos y seguía con molestias. Y tuve que volver al médico, al cirujano. Y me dice, te tengo que volver a operar. Y dije, no. Acá ni cantando me vuelvo a meter a pabellón después de un postoperatorio que es muy doloroso. Y mi señora, que ya consumió los productos, me dijo, mira, toma estas cosas, que es el aloe, la fibra, qué sé yo, santo remedio. Hasta el día de hoy, que ya van más o menos 3 a 4 años de esa decisión, los productos son sagrados para mí, sobre todo para la salud digestiva. Y no solamente eso, sino que empecé a conocer el concepto de nutrición celular, que es una de las cosas que vamos a tocar hoy día también, y cómo eso te va cambiando, te va transformando tu composición corporal. Es un proceso y te vas enamorando del proceso, y cómo puedes lograr tremendos resultados físicos independiente de la edad. Ese es mi resultado actual, el de la foto de mi derecha. Tengo 40 años. La edad no es impedimento para poder llegar a como quieres. Y no solamente eso, sino que lo importante es que tú vas transmitiendo tu energía, tu generar una buena calidad de vida, ¿no es cierto?, a tus niños, que son tu futuro, y por qué no,
puede tener un impacto, ¿no es cierto? Porque también una de las principales poblaciones que están con mucho sobrepeso y obesidad es la población infantil. Entonces, nosotros adultos responsables y que estamos en esta comunidad saludable, somos los llamados a poder intervenir en esto. A lo que nos convoca hoy día. Yo creo que más de algunos en la sala, y vamos a interactuar ahora para entrar en calor. Ahí en el chat me pueden anotar si han tenido alguno de estos síntomas. A, estreñimiento, es decir, que te cuesta ir mucho al baño. B, hinchazón postprandial, es decir, hinchazón después de comer. C, exceso de gases. D, diarrea sin ninguna causa o explicación. Anoten en el chat y yo voy a revisar a ver cómo se mueve la sala y si son parte de la estadística. Denle nomás, los leo. La A dice iPhone. Bien. ¿Quién más? No sabe qué decir. B, C, B. Bien. Todas las anteriores. Muy bien. Efectivamente. Hay muchos que dicen todas las anteriores. Y fíjense que estos son síntomas de lo que se conocen como colon irritable, ¿no es cierto? Y es un poco lo que hoy día muchas veces te toca escuchar o comentar en el grupo de conversación, ¿no es cierto? El famoso colon irritable, que es una manifestación de que nuestra salud digestiva no está tan bien cuidada. Y fíjate que el colon irritable, o todos estos síntomas, aparecen en un 28% de la población chilena. O sea, muy frecuente. Obviamente de predominancia en las mujeres, y más o menos está presente entre el rango de edad de los 30 a los 50 años, o sea, un rango de población bastante importante. Y para comprender cómo tenemos que cuidar nuestro sistema digestivo es súper importante saber de qué es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Fíjate que algunos datos súper sabrosos es que en nuestro sistema digestivo es considerado como nuestro segundo cerebro, y eso tiene que ver por la cantidad de conexiones nerviosas que tienen ahí. Y es importante esta conexión nerviosa porque nos dice el gran trabajo que se realiza en el sistema digestivo, ¿ya? Eh, Sabemos que está muy ligado también, y a lo mejor más de uno en la sala, cuando está en situaciones de estrés, ¿no es cierto?, con algún estado de ánimo, se relaciona mucho con nuestro sistema digestivo, ya sea con dolorcito de guata, diarrea, cuando estás frente, no sé, por ejemplo, cuando tienes que dar una prueba, alguna reunión importante, ¿no es cierto? Y obviamente el estado de ánimo, que aparece mucho en las películas, y a lo mejor le pasa a alguien de acá, que estaba con pena y se comía una casata, ¿no es cierto? Que se ponía un helado, un litro de helado viendo una película más encima de romance. Entonces, todas estas situaciones están relacionadas con nuestro sistema nervioso, ¿ya? Y tiene mucha relación. Y además, otro dato importante, es que el 70% de las células de las defensas, o sea, de la inmunidad, están en nuestro sistema digestivo. Entonces, ¿vale la pena cuidarlo? Pareciera que sí. O sea, va más allá de cuidar el tránsito intestinal, ¿no es cierto? No tener estreñimiento, no tener hinchazón, sino que en el fondo está ligado a una inmunidad y también tiene mucha relación con nuestro bienestar. Sabemos que hoy en día nuestra alimentación está muy intervenida, ¿no es cierto?, en procesos de industrialización de la comida, desde que los hombres empezamos a meter mano ahí para que la comida fuese más rápida en su elaboración. Obviamente eso lo expuso a muchas sustancias tóxicas y nocivas, y también algunas toxinas. Acá es muy frecuente en el sur, por ejemplo, ver cuadros diarreicos o de malestar intestinal o abdominal cuando comen salmón, ¿sí? Porque en el proceso de salmón hay pérdida de la cadena de frío y ya empiezan a aparecer toxinas. Entonces, para evitar que las toxinas ingresen a nuestra sangre y estemos permanentemente enfermos, nuestra salud digestiva tiene que estar óptima para poder bloquear la incorporación o la absorción de esas toxinas. Entonces se trata de eliminarla toda. Por eso es necesario también cuidarla, ¿ya? Y la otra gran importancia que tiene el sistema digestivo, aparte de la inmunidad, es que ahí se absorben todos los nutrientes, ¿sí? Y se absorben a partir de todo el proceso de que uno come, se desintegra la comida, pasa por el ácido del estómago, ¿no es cierto?, y llega al intestino para que se puedan absorber. Y hablábamos recién cómo nosotros la salud digestiva puede afectar otras áreas en nuestra salud y principalmente en el bienestar, ¿no es cierto? Sabemos que afecta en el peso, sabemos que afecta en la energía, tiene que ver con el proceso de absorción de nutrientes, en la piel, ¿no es cierto? Y nuestro sistema inmunitario, ¿ya? O sea, también se ha demostrado que al no tener una buena salud digestiva ingresan ciertas sustancias nocivas que pueden ser virus, pueden ser bacterias y que generan enfermedades. Y por eso de repente te puedes preguntar, oye, ¿por qué paso enfermo? Salgo de un resfrío, la otra semana sigo resfriado. Los niños, o sea,
Hoy día acá, por lo menos en el colegio de los chicos, cada semana hay 4 o 5 niños menos y se van rotando. Y es básicamente porque tenemos que mantener un equilibrio. Y ese equilibrio, obviamente, viene de los nutrientes. Un aliado muy importante que hoy día vamos a hablar es la fibra. La fibra es una, eh, un nutriente que no está muy incorporado o se dejó de lado en los últimos años, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la industrialización de la comida, la aparición de la comida rápida. Eh, por eso, la suplementación viene a cubrir esta falencia, viene a cubrir en el fondo la necesidad de cosas que necesitamos consumir, entre ellos los micronutrientes. Hoy día el gran problema, entre paréntesis, del sobrepeso, de la obesidad, que está como en el 74% de la población en Chile y que al 2030 va a llegar al 80%, o sea, caer más pese a las políticas públicas, no es lo que comemos solamente, o el exceso de cosas que comemos, sino es lo que dejamos de comer. Entre ellos vitaminas, minerales, fibra, agua, proteínas, carbohidratos, en su justa medida, ¿no es cierto? Y por eso es importante la suplementación. Si a ti te falta uno de los nutrientes, vale la pena incorporarlo con la suplementación. Hablábamos recién de la importancia de la absorción de nutrientes. Por ahí muchos estudios establecen que necesitamos 114 nutrientes todos los días que tenemos que incorporar en nuestra dieta para que lleguen al interior de cada una de las células. Y al llegar a cada una de las células, se va a transformar en energía para que esa célula genere su función. La función de la inmunidad, la función de los glóbulos rojos de transporte del oxígeno, la función de las células del estómago para generar ácido, la función de las células de la piel para empezar el recambio, ¿no es cierto? Y un montón de otras cositas. Si carecemos uno de ellos, de esos 114 nutrientes, ¡pum!, la célula deja de funcionar. Es lo que se conoce como nutrición celular. Y eso es lo que yo no comprendía. Por ahí uno dice, pucha, ya, me quiero poner en forma y me quiero sentir bien. Voy a matarme en el gimnasio, ¿no es cierto? Y paso 5 días en el gimnasio y sigo comiendo lo mismo. Y tú llegáis a la tercera semana de ese plan y te ves al espejo y te sentís cansado, atrofiado, con dolores por todos lados y como que te miras al espejo y no hay mucho cambio. ¿Por qué? Porque el 80% es nutrición y 20% de ejercicio de actividad física. Somos lo que comemos. De ahí viene la importancia de elegir lo que nos conviene para poder nutrir a cada célula. Cuando sucede eso, créeme que van a aparecer estas modificaciones en tu composición corporal y te va a acercar a lo que tú esperas como objetivo, ya sea de salud, ya sea estético, de sentirse bien, con mayor energía, ¿ya? De hecho, una de las cosas principales que yo sentí cuando empecé a consumir los productos fue eso, el tener energía. Yo era de las personas que no tomaba desayuno por más de 30 años por opción, y antes, cuando estaba allá en la quinta región, me dedicaba a ser médico director de una mutualidad y tenía la excusa perfecta, no tenía tiempo, qué sé yo. Cuando empecé a tomar los productos, lo primero que noté fue la energía. Para lograr la absorción de estos nutrientes, que es lo fundamental, existen dentro del intestino unas cositas que se llaman vellosidades. Y estas vellosidades son verdaderos chupones, ¿ya? Se abren las compuertas de estas vellosidades para que ingresen todos los nutrientes. Pero entre estas vellosidades, cuando uno consume exceso de carbohidratos, exceso de grasa, mucho alimento industrializado o ultraprocesado, se forma una capa entre estas vellosidades que no logra la absorción. Entonces también pasa algo curioso, porque hay algunas personas que dicen, es que yo me cuido, yo como fruta y verduras, como vitaminas, como minerales, pero también como exceso de grasa y exceso de carbohidratos. Cuando tú comes el exceso, te va cubriendo estas vellosidades, impidiendo la absorción. Entonces, por más que tú comas, las vitaminas y los minerales no se logran absorber. Y por lo tanto no tienen los nutrientes para tener energía y para que tu célula funcione bien. Por eso es súper importante tener en la conciencia, ¿no es cierto?, en nuestra cabecita, el poder limpiar estas vellosidades que están en el intestino, ¿ya? Como quien se limpia o se cepilla los dientes todos los días, como quien hace aseo de su auto, ¿no es cierto?, todos los días o en su casa todos los días, porque sabemos que la acumulación de polvo, la acumulación de suciedad genera desperfecto, ¿no es cierto?, en nuestras cosas. En nuestro intestino pasa lo mismo. Tenemos que limpiarlo todos los días para que se logre una buena absorción de nutrientes, 2, para tener inmunidad, ¿no es cierto?, en nuestro intestino, y 3, para que
se genere, ¿no es cierto?, un tránsito favorable, ¿ya? Eso significa que evitemos el estreñimiento. Entonces, como decíamos, nos duchamos por día, todos los días por fuera, por dentro también nos tenemos que ir. Y es lo que se conoce como el proceso de desintoxicación. ¿Ya? A lo mejor lo han escuchado, y generalmente la gente dice, sí, lo he escuchado, el juguito detox. ¿No es cierto? El juguito verde, detox, que aparece en internet, qué sé yo, eso me va a ayudar. Pero ojo ahí, porque la clave, ahí, y va a ser como un spoiler, son tres cositas que se necesitan para poder hacer esta desintoxicación, que la vamos a ver después. Paso 1, para que tomen nota, tener una salud digestiva óptima todos los días. Cenar 2 horas antes de ir a dormir. Usted dice, pero ¿cómo voy a comer si no tengo tiempo? ¿Cómo me voy a acostar al tiro? Porque no. No. Cenar 2 horas antes de dormir. ¿Y esto por qué? Una, porque se demora en la degradación de los alimentos y que el hígado y todos los órganos que están dentro de la cavidad abdominal en metabolizar el alimento como 2 horas. Entonces, si tú cenas y te vas a acostar, ocurren dos fenómenos. Uno, vas a sentir la guatita muy llena y el tránsito se va a volver muy lento y probablemente al día siguiente vaya a amanecer todo hinchado con toda la guatita llena porque no se pudo procesar el alimento. Y dos, si consumiste carbohidrato y no lo gastaste, ese carbohidrato se va a transformar en grasa y se va a ir a acumular. Entonces, no es muy recomendable cenar e irse a dormir de inmediato. Por lo menos trata de cenar unas 2 horas antes. Y ahora, si es un alimento de rápida absorción, ¿ya? Por ejemplo, proteínas líquidas, alguna pavito, pollo, pescadito al vapor, por ejemplo, va a ser más rápido. No comas carbohidratos en la noche si estás en un proceso de control de peso, ¿ya? Porque además, como te decía, de sentirte más llenito con la guatita pesada, vas a convertir ese carbohidrato en grasa y se va a acumular, ¿ya? El paso número 2, el segundo tip, evita los dulces y la comida frita o con mucha grasa en la noche, ¿ya? Y durante el día, obviamente. Es muy común, ¿no es cierto?, que vas a la despensa, abre y encuentras, no sé, una galleta a los niños, una dulcecita que sobrado en un cumpleaños y tú vas picoteando. Claramente, el exceso de dulce, el exceso de azúcares, el exceso de harinas blancas son proinflamatorios, ¿ya? Es decir, tú tocas ahí el intestino con polvo blanco y ¡pum!, se inflama, ¿ya? Porque son alimentos ultraprocesados. Cuando escuchan de que es ultraprocesado es porque son muy dañinos. Hay en sala muchos coaches de bienestar y muchos clientes que llevan tiempo tomando, ¿no es cierto?, la nutrición de Herbalife y han cambiado su estilo de vida. Y lo más probable es que hayan tenido por ahí alguna invitación, algún cumpleaños y se han tentado con un trocito de torta y al día siguiente, ¡pum!, nuevamente se inflaman, ¿no es cierto? Y es porque el intestino ya estaba tan limpiacito que basta con que toque un poquitito, una cucharadita de harinas y de dulce para que vuelva a inflamarse nuevamente. Así de nocivo es, ¿ya? Y obviamente el exceso de grasa va a formar esta película que va a cubrir todas las vellosidades intestinales, impidiendo la absorción de nutrientes, ¿ya? Provocando ciertos focos de intoxicación incluso. El paso número 3, que es muy importante, es beber mucha agua, ¿ya? No sé si han escuchado lo que se conoce como meta hídrica. Llega tu meta hídrica todos los días. Probablemente lo has escuchado de tu coche de bienestar, ¿no es cierto? Y por ahí te dicen, no, pero es que es mucha agua el agua me va a hacer mal para los riñones. No, mejor no te va a hacer caso, voy a consumir solamente. No voy a tomar bebida como agua. Muchas de esas cosas. Agua líquida, infusiones herbales, agua pura, sin gas, sin gaseosa y obviamente sin azúcar. Para calcular rápidamente tu meta hídrica, puedes anotar ahí, por cada 25 kilos de tu peso corporal es 1 litro de agua, ¿sí? Y de repente dicen, no, es que son 4 litros, y he escuchado que después de los 3 litros hacen mal los riñones. No pasa nada con los riñones. Tienen que conocer el dato de que diariamente, por los riñones, en un adulto de 70 kilos aproximadamente, circula algo así como entre 4,7 a 5 litros de sangre. Y eso pasa por los riñones. Entonces no va a pasar nada. Lo único que va a ser favorable es que vas a mantener limpio tu riñón, ¿sí? Porque por el pipí salen como 2 litros, por la sangre necesitamos que esté circulando 4,7 a 5,5 litros, entonces sumando y restando nos hace falta agua.
¿sí? Nos hace falta agua. Y el agua lo que va a generar es que aumenta tu metabolismo, porque es parte de los ingredientes del metabolismo, aumenta la eliminación de todo cuerpo extraño, toxinas que estén en nuestro intestino, ¿no es cierto? Y se mezcla, si estás consumiendo fibra, se mezcla con la fibra y aún arma una verdadera red que elimina toda la impureza, ¿no es cierto?, ya sea de lo exceso de grasa y lo exceso de los hidratos de carbono, ¿ya? Entonces ya sabes cómo llegar a la meta hídrica. Agrega fibra a tu dieta, eso es clave para mantener una salud digestiva. Según la Organización Mundial de la Salud, para las mujeres al día deben consumir 24 gramos de fibra y en el caso de los hombres, algo así como 36 gramos de fibra. Entonces tú dices, chuta, ¿y de dónde saco tanta fibra? Bueno, hay distintas fuentes, ¿no es cierto? Entre ellas la cáscara de la fruta o alguna fruta, como por ejemplo el plátano, verduras, ¿no es cierto? Legumbres o leguminosas. Entonces tienes que agregar fibra, pero también tienes que tener ojo, si estás en un control peso, de dónde voy a agregar cantidad de fibra, porque me puedo pasar en las calorías, ¿no es cierto? Una cosa es agregar la cantidad y otra cosa es de dónde la agrego, ¿ya? Y una de las cosas importantes es que existen distintos tipos de fibra también. Fibras que son solubles, es decir, que se mezclan con el agua, y fibras que son insolubles, que no se mezclan con el agua. Y ya vamos a ver cuáles son sus funciones, ¿ya? Yo creo que muchos de acá, las abuelitas le decían, tienes que comer fruta y verdura todos los días fruta y verdura. No mandaban fruta, por lo menos a mí, que soy de la época del coco, me mandaban una manzana de colación y yo decía, no, pues esa cuestión no es colación, pues. La colación es un pan, ¿no es cierto? Entonces, desechábamos la fruta y la verdura. Caso error, pues. Ahí donde está la fibra. ¿Ya? Está las fibras, vitaminas, minerales, pero también no hay que abusar mucho de la fruta y la verdura porque también tenemos que mantener las raciones que son sugeridas, ¿ya? Y una ingesta deficiente, obviamente, de fruta y verdura, vamos a carecer de todos los micronutrientes que le nombramos. Ahora, la gran mayoría de las personas, ¿no es cierto?, que tienen o que consumen fibra, y por lo menos que me pueden dar el testimonio acá en la sala diciéndome que sí, tienen un buen funcionamiento del tracto intestinal, ¿no es cierto? O sea, para mí, el consumir fibra todos los días me ha solucionado la vida, o sea, el problema que yo tenía con el tema del colon. Entonces, ¿es favorable? Sí, es favorable, ¿ya? Y tienes que más o menos calcular la fibra los datos que te dejé anteriormente, ¿no es cierto?, para poder tener un buen funcionamiento. Tienes que llegar a esa cantidad para que funcione bien. Si no llegas, es insuficiente, no funciona. Es como si no consumierais fibra, ¿ya? Entonces, no solamente la fibra tiene que ver con prevenir el estreñimiento, ¿no es cierto?, la constipación, que en el fondo es no ir al baño. Y ojo ahí, mi suegra, por ejemplo, que la quiero mucho, me dice, pero es que para mí es normal es ir al baño cada 2 días. Y para muchas mujeres parece que es normal, ¿no es cierto? Pero no, pues no podemos caer en la normalización de algo que no está pasando. No es normal ir cada 2 días al baño. Lo normal es por lo menos ir 2 o 3 veces al día. Entonces ahí es porque estás careciendo de alguna sustancia que, no te, que en el fondo no te está generando el buen funcionamiento. Entonces no normalicemos, ¿no es cierto? Tenemos que romper esa normalización. Y algunos problemas que se pueden generar por el mal funcionamiento del tracto intestinal, por la falta de fibra principalmente, son los hemorroides, los divertículos, que son unos pequeños saquitos que aparecen en el colon, que se pueden inflamar y se pueden romper como un apéndice, problemas del colesterol, un colesterol alto, diabetes, obesidad e incluso cáncer. El cáncer, en el fondo, es un proceso de una inflamación crónica. Si mantenemos siempre inflamado nuestro colon, en algún momento se puede desencadenar un cáncer. ¿Sí? Y acá en Chile somos campeones del cáncer gástrico y del cáncer de colon. Entonces, ya sabemos, ¿no es cierto? Y podemos sacar por conclusión de que un alto contenido de fibra nos va a ayudar a todo lo que tiene que ver con nuestro tránsito, pero no solamente eso, sino que también con el control de nuestro peso. ¿Por qué razón? Porque la fibra, en su parte soluble, al mezclarse con el agua, se expande. Igual cuando tú dejas remojando la chía de un día para otro, que aparece como un gel, ya, eso es lo que ocurre dentro del estómago, y al expandirse ocupa volumen.
ese volumen toca las paredes del estómago, nos manda una señal al cerebro para decir, oye, estamos saciados, no, no más comida. Entonces, esa es la gran ventaja de comer también fibra, que te va a generar saciedad, ¿sí? Y de esa manera vas a evitar andar picoteando entre las comidas, ¿ya? Y además, mantiene el alimento mucho más tiempo en nuestro colon para poder absorber mucho mejor los nutrientes. Porque no sacamos nada con tener un tránsito muy rápido que no logramos absorber los nutrientes, porque también tenemos que mantener el equilibrio, ¿ya? O sea, ni muy rápido ni muy lento, ¿ya? Tenemos que mantener ahí el equilibrio y eso lo logra también la fibra. La fibra insoluble, que es la fibra que no se mezcla con el agua, ya que puede estar en el salvado de tiro, los granos enteros, algunas verduras, ¿no es cierto? Y en la gran mayoría de los cereales, es un cepillo natural, o sea, es el verdadero cepillo de dientes que cepilla tu intestino, porque al no mezclarse con el agua forma también como una red, como, no sé, como de estos hisopos, ¿no es cierto? Estos limpiapipas, que en el fondo van avanzando por el colon, va generando y atrapando toda la mugre que está en el colon para poder generar heces que son más blandas y así eliminarla. Entonces va a evitar el estreñimiento y va a evitar en el fondo que se acumule la sustancia impidiendo la absorción de los nutrientes. ¿Sí? Y nuestra fibra soluble, que ya hablamos, ¿no es cierto?, recién, la que se mezcla con el agua, que está generalmente en las legumbres, en frutas también, ¿no es cierto?, es la que acelera el tránsito intestinal, es que aumenta la consistencia, o sea, el volumen y disminuye la consistencia de las heces, ¿ya? Y hace más lento el vaciamiento del estómago, favoreciendo la saciedad, evitando que ya te picoteando. O sea, ¿qué le quiero decir con estas dos características de la fibra? Que tienen que buscar una fibra que contenga una parte soluble y una parte insoluble en el mismo compuesto. ¿Sí? Esa es la gracia. ¿Ya? No sé si han visto esta imagen o han escuchado de los 7 colores que tienes que estar en tu plato o en tu régimen. No me gusta decirle mucho dieta, en tu régimen de alimentación. ¿Ya? También es bueno que le saques una fotito porque te va a orientar a que tienen que estar. ¿Sí? Una, porque tienen cantidad de fibras y además muchos de ellos son antioxidantes. ¿Ya? ¿Y por qué en el fondo lo sacamos a colación en una clase del sistema digestivo? Porque en el fondo es la importancia de consumirlos, además de que te aportan fibras, porque entre ellos hay vegetales y frutas, es la propiedad que tienen estos colores, ¿sí? Muchos de ellos son protectores celulares, protectores de nuestro ADN, son antioxidantes, eso quiere decir que evitan la muerte de la célula antes de tiempo, y muchos de ellos son anticancerígenos, ¿sí? El cáncer está dentro de cada célula. Basta con que llegue un detonador para que se empiece a desarrollar, ¿sí? Obviamente, si tienes antecedentes familiares de cáncer, es mucho más probable que este detonador sea antes de tiempo. Entonces, muchos de estos alimentos previenen cáncer o enlentece la aparición del cáncer, hace que la célula viva mucho más tiempo y que sea una célula sana, y obviamente tiene algunas otras propiedades particulares como que favorecen la salud del corazón, por ejemplo, la hipertensión arterial, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, aportan fibras y tienen propiedades que son específicas para cada grupo de su color. ¿Cómo aumentar la ingesta de fibra, ¿no es cierto?, de lo que tenemos a mano? Podemos consumir entre 5 a 7 porciones de fruta o verduras al día. Obviamente va a depender de lo que tú estás, del objetivo que tú te incorporaste a la comunidad de bienestar, ¿no es cierto? De repente entraste por mejorar la nutrición, incorporaste o ingresaste por controlar peso, ¿no es cierto? O por aumento de masa muscular. Va a depender de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo si estás con control peso, de las 7 porciones hay que reducirlas, porque si no, no excedemos calorías y las frutas principalmente también tienen azúcar buena, pero igual es azúcar al fin y al cabo. Diferente es cuando uno está en aumento de masa muscular, que en el fondo tienes que aumentar las raciones, ¿sí? Ojalá frutas enteras con piel, porque ahí es donde está la mayor cantidad de fibra, ¿ya?
Y recuerden, los platos ojalá de colores variados, que no sean como la cebra, ¿no es cierto?, blanco y negro, no, ojalá llenos de colores, porque ahí están las propiedades que vimos anteriormente, ¿ya? Dentro de las mejores opciones de la alimentación, ¿no es cierto?, siempre privilegien lo integral, entre eso los carbohidratos integrales en el almuerzo, ¿ya? Ojo que no hay que suspender los carbohidratos cuando estáis en proceso como de control peso, eh, porque en el fondo los carbohidratos es una fuente de energía. Lo que se hace en el fondo es, ojalá, elegir los carbohidratos que son de origen integral, ¿ya? Las pastas, el arroz integral, las legumbres, por ejemplo, que tienen la fibra y además al tener la fibra, ¿no es cierto?, en su incorporación del alimento, disminuye su índice glicémico, es decir, no eleva mucho la insulina. Cuando ustedes escuchen pic de insulina, es igual a ganancia de grasa. Es el único que tienen que aprender. Pic de insulina, ganancia de grasa. Alto índice glicémico, más pic de insulina, más ganancia de grasa. ¿Ya? Eso es lo único que tienen que aprender. No se metan en mucho detalle. Por lo tanto, lo que hace lo integral es bajar el índice glicémico, bajar el pic de insulina, no acumulo grasa. ¿Ya? Y con todas las otras propiedades que ya hemos conversado. Y una de las cosas muy interesantes que encontramos en esta compañía como opción son algunos productos que tienen la incorporación de todo lo que conversamos. Entonces, cuando a mí me presentaron estos productos para el consumo personal, al principio tenía algunas dudas, pero basta con empezar a consumirlo para que las dudas se despejen, porque rápidamente empieza a hacer efecto. La fibra, que se llama fibra activa, tiene fibra soluble, fibra insoluble, te aporta 5 gramos de fibra por ración y además tiene una sustancia que se llama inulina. Y esa sustancia es un prebiótico. Eso quiere decir que es alimentos para las bacterias buenas que viven en nuestro intestino. En nuestro intestino viven bacterias buenas y bacterias malas. Y que tienen que estar en equilibrio. Es lo que se llama microbiota. A lo mejor lo han escuchado en los comerciales del 1 al día, el Chamiro y qué sé yo. Esa microbiota, si está en desequilibrio, ganan las bacterias malas y empiezan a producir toxinas que estén llenas de gases, diarrea y qué sé yo. Entonces, tenemos que alimentar, por una parte, las bacterias buenas para que sean más fuertes y se mantengan en equilibrio con las bacterias malas, y para eso tenemos que alimentarlas. Y el alimento se llama prebiótico, o la familia de los prebióticos, y el alimento principal se llama inulina, que está en este producto. O sea, tiene 3 cosas importantes. La fibra soluble, que se mezcla con el agua, generando saciedad; la fibra insoluble, que forma la red para eliminar todas las impurezas por las heces; y la inulina, que alimenta las bacterias, ¿ya? Y además te aporta 5 gramos. Entonces ya tienes más o menos, recuerdo en la clase que son 24 gramos para las mujeres, 36 para los hombres, ya pum, 3 tafas al día, no sé, 3 fibras al día, más lo que consuma de nuestro alimento, estoy llegando más o menos a la cuota para llegar a mantener nuestro sistema digestivo en perfectas condiciones. El otro componente importantísimo en esto, el concentrado de aloe vera, y probablemente la gente nueva me diga, oye, pero es que mi abuela tiene aloe vera en el jardín, mejor saco la planta, la corto, tú, la hiervo, qué sé yo, y me tomo... Ya. Este aloe, a diferencia de los aloes que pueden estar en las casas, generalmente las que están en las casas tienen concentraciones de yodo. Y este aloe le sacaron toda la concentración de yodo. Y lo otro es que le sacaron una molécula que se llama aloína, que es la molécula que genera la diarrea. Entonces, quien ha consumido aloe casero probablemente haya terminado en el baño de inmediato, ¿sí? Al carecer de la aloína, no genera diarrea, sino que obtenemos las propiedades antiinflamatorias del aloe, ¿sí? ¿Qué cosa? La inflamación que genera esta toxicidad, ¿no es cierto?, de algunos alimentos, o el exceso de algunos alimentos, para que es un verdadero bálsamo desde que toca la boca, nuestra mucosidad oral, el esófago, el estómago y nuestro intestino delgado y intestino grueso, ¿ya? Entonces, muy beneficioso porque va a favorecer la absorción de los nutrientes, limpia esas microbiosidades. El otro producto que es muy bueno para la salud digestiva es el Terbal, que tiene antioxidante. Ya sabemos lo que significa antioxidante, que en el fondo sirve para que la célula se mantenga viva por muchos más años, ¿ya? Te sirve para la hidratación, al igual que el aloe, cuenta para tu meta hídrica, ¿ya? Es un concentrado de varios tipos de té que tienen muchas propiedades también antiinflamatorias,
Obviamente todos los productos tienen bajas calorías, que es muy bueno cuando estás en control peso o te quieres mantener, ¿no es cierto? Y además estimulan una cosa que se llama metabolismo, que es la conversión de energía a partir de los nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que es bueno? Porque este producto también se llama como termoyético, lo han escuchado así, o te quemador, ¿ya? ¿Qué significa eso al estimular el metabolismo? Aumenta tu metabolismo celular a partir de las grasitas. Entonces va quemando como las grasitas indirectamente. Súper bueno, súper bueno. Y además, la compañía también piensa en todo lo que necesitamos, que son los probióticos. Hablamos de los que es un alimento. Los probióticos son las bacterias buenas que ingresan a nuestro sistema para mantener el equilibrio. Si no consumimos lactobacilos, ¿no es cierto?, en alguna de nuestras preparaciones, es necesario el probiótico. Tú puedes juntar estas tres cosas, que se llama TAF, o TAF Deluxe, ¿no es cierto?, con este probiótico, y que acá está, y de verdad está acá, porque para mí es sagrado tomarme por lo menos 3 TAF al día, vas a ayudar en una gran medida a mantener una buena salud digestiva. Si tomas uno de estas cosas mezcladas en 1 litro de agua calentita en la mañana, te va a significar hacer un proceso de desintoxicación y desinflamación, que luego de tomar tu desayuno, ¿no es cierto?, que puede ser un batido nutricional, va a lograr el 100% de la absorción de los nutrientes. Y ya sabes lo que eso significa. Entonces, cada cierto puedes tomarlo entre como digo, yo tomo de 3 a 4 veces en el día y cero problema, al contrario, súper beneficioso para mantener el tracto intestinal, un buen tránsito y además toda la absorción de nutrientes y que te mantiene con energía y pila, pero casi 24 horas. Entonces, la suplementación, si bien no son medicamentos, sí son una gran parte importante en el tratamiento de ciertas patologías, porque parte del tratamiento de patología o de los síntomas es la nutrición. Para hipertensión, ¿qué te mandan a hacer? Come saludable con menos sal, nutrición. Para la diabetes, tienes que consumir cada 3 horas, cierta cantidad de alimentos, no consumas azúcar, es nutrición. ¿Sí? Para colon irritable, ya sabemos, es nutrición. Entonces, podemos aprovecharnos de la creación de estos productos con un comité científico donde hay un premio Nobel de Medicina que cuando yo conocí los productos me voló la cabeza, o sea, no había nada que descubrir ni nada que investigar. Cuando hay gente así liderando una compañía de suplementación nutricional, créeme que es calidad y 100% calidad. El resto es hacer pequeñas modificaciones como la que hablamos. Todos estos pasitos que anotamos te van a significar grandes resultados en lo que tú esperas físicamente, como también en tu salud. Muchas veces no queremos invertir en nosotros mismos. Ahora, ¿no es cierto?, en nutrientes, en suplementos, en cambiar nuestro estilo de vida, pero a lo mejor sí estamos considerando invertir a futuro, o más que invertir, en malgastar nuestro dinero a futuro en medicamentos y en consultas médicas. Y si lo dice un médico, a lo mejor sí me favorecería que estuvieran enfermos para que después me fueran a visitar. Pero acá la clave está antes, está en la prevención. Y le pongo esta imagen para finalizar, que es el triángulo de la salud digestiva. Es agua, la limpieza que lo logramos con la fibra, el consumo de nutrientes, entre ellos el aloe, y la actividad física, ¿ya? Muchas veces dicen, no, pero si yo me tomo los productos, tomo el agua, me estoy cuidando, pero no estás haciendo actividad física. La actividad física es súper importante porque libera sustancias que van a regularizar tu tránsito intestinal. Así que, queridos amigos, era todo lo que quería compartir con ustedes hoy día. Espero que les haya sido provechosa esta clase para que pudiesen haber comprendido un poquito más de nuestro sistema digestivo, cómo podemos cuidarlo. Eve. Tremendo, muchas gracias César, tremenda escuela. Oye, increíble, yo creo que tomé muchos apuntes que personalmente me van a servir muchísimo. No sé quién más tomó apuntes o sacó ahí capturas, ¿cierto? Para tener ahí en tu celular cuando lo necesites. Eso está buenísimo, así que muchas gracias, excelente presentación. Y vamos a ir a las preguntas porque hay varias, entonces vamos a tratar de abarcarlas lo más posible dentro del tiempo que nos queda. Solamente decir 2 cositas, no te desconectes porque al final tenemos una gran noticia.
ya para todos los que están acá, así que no se desconecten. Y lo otro es que al finalizar esto nos vamos a quedar todos los distribuidores, ¿ya? Así que nada de desconectarse, vamos a ir a la sección de preguntas porque hay que aprovechar a nuestro invitado. Así que César, vamos a aprovecharte. Mira, aquí hay una pregunta, o bueno, no sé si es una pregunta o una afirmación, pero lo expone. Es decir, no se puede comer dulces jamás. Eso no sé si es una pregunta, pero me imagino que es por lo que estabas hablando Ya, al principio. hay una cosa que se llama nutrición consciente, un término que es bien curioso, y que en el fondo el gran ejemplo es específicamente respecto al dulce. Cuando tú comes un dulce, sientes satisfacción inmediata. Y todos lo hemos sentido. Si acá hemos comido dulce, sí, nunca, o sea, el cambio lo venimos ahora. Pero cuando chico, y por lo menos yo antes de 4 años consumía dulce, qué sé yo. El tema es si tú eres consciente de que ese dulce te va a proteger en el infarto de mañana, o si te va a proteger de tu muerte, de una eventual muerte por una enfermedad, o de una eventual secuela de un accidente vascular, o una eventual secuela que te puede dejar la diabetes, ¿no es cierto? Entre ellas una amputación de una extremidad. Ese se llama nutrición consciente, ¿sí? Cómo tú puedes tomar conciencia al elegir algo que te va a favorecer o que te va a proteger el día de mañana. O sea, nadie te va a poner una pistola en la cabeza para decir, no, 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 tú no puedes comer nunca más dulce, no, va en ti, ¿sí? En qué es lo que te va a convenir. Finalmente, uno elige por conveniencia, no por gusto. Excelente, excelente. Ahí quedó claro el tema de los dulces. Mira, dice acá, posparto tuve muchos problemas de estreñimiento, lo que me provocó hemorroides internas, externas. Sufrí mucho, me mataba haciendo ejercicio, no quería ingerir alimentos porque tenía miedo al baño, sin embargo incorporé la fibra a mi cuerpo y jamás he vuelto a sufrir esos dolores que me complicaban la existencia, Así es. como tú Buenísimo. lo mencionabas. Eh, Mira, aquí hay una pregunta, o sea, te hacen un comentario. Tengo varias patologías, diabetes y diverticulosis, entre otras. Mi médico me indicó no consumir estos productos. ¿Qué le dices a Viviana? Para ello soy Viviano. Gracias por el comentario. Eh, la diabetes y la diverticulosis no son contraindicaciones para consumir los productos. De hecho, tienes que consumirlos. ¿Por qué razón? Eh, um, si bien los productos tienen carbohidratos, ¿sí? Porque es una fuente de energía, necesitamos carbohidratos en la vida y los diabéticos necesitan entre 180 a 200 gramos de carbohidratos al día. Eh, Dentro de los carbohidratos tiene una molécula que se llama fructosa, ¿sí? Y esa molécula no utiliza la insulina para ingresar a la célula. Entonces, para las personas diabéticas que tienen problemas de la insulina y carecen de la insulina, imagínense que una molécula que le da energía ingresa a su célula sin usar la insulina. Entonces, por primera vez, una persona diabética va a generar mucha más energía o va a sentirse con más energía al tomar la suplementación. Nosotros hemos tenido, yo principalmente he tenido varias clientes diabéticos con insulina, sin insulina, con insulinoresistencia. De hecho, mi señora es insulinorresistente y gracias a los cambios de hábito que incorporó incorporando la suplementación, adiós insulina, o sea, adiós insulinoresistencia. Y con la diabetes perfectamente se puede regularizar. Ojo, no son medicamentos, pero como lo dije recién, la alimentación es parte importante de una compensación de una patología crónica como la diabetes. Y la suplementación viene a asegurarnos nutrientes mínimos durante el día, ¿sí? Que no lo incorporamos en nuestra alimentación normal. Entonces, perfectamente durante la diabetes se puede hacer. Y durante la diverticulosis, para evitar la patología o la complicación de la diverticulosis está el intestino y hay un saquito, igual que un apéndice, como un dedito. Hay varios sacos que son los divertículos. Si llegara una pepita o un trocito de ese debajo o al interior de ese saco, se puede inflamar generando la diverticulitis. Para evitar la diverticulitis, adivina lo que tienes que hacer, que tu heces sean mucho más blandas, porque si son más compactas y más duras, es mucho más fácil que se generen pequeñas, pelotitas de deposición. Y para que sea más blanda, lo recomendable es consumir fibra. Entonces, eh, los médicos, y yo era uno de ellos, tratamos de siempre como mantenernos en la misma línea, sin abrir mucho más nuestra cabeza, ¿no es cierto?, de
conocer terminologías como la nutrición celular, los suplementos o el uso de los suplementos. Y hoy día cada vez hay más médicos y más personal del área de la salud, enfermeras, TENS, odontólogos, que forman parte y que de la compañía, ¿no es cierto? Y que en el fondo promueven los productos de suplementación. Porque es lo que comprendimos de que era lo que el gran problema es lo que carecemos, ¿sí? No es un producto mágico, sino que viene a complementar, viene a suplementar lo que nosotros necesitamos todos los días. Entonces, yo respeto mucho la decisión o la opinión de los médicos, pero mi opinión en este caso es que sí deberías consumir los productos, no hay ningún problema. Al contrario, te va a ayudar enormemente. Buenísimo. Vivian pregunta, bueno, ella expone que tiene una evacuación cada 3 días. En el reto anterior de 14 días aumentó la ingesta de agua, pero no mejoró el estreñimiento. ¿Algún consejo para poder mejorar? Actualmente consumo la fibra de Herbalife. Ahí el triángulo, ¿se acuerdan del triángulo? La meta hídrica, la limpieza, ¿no es cierto? El proceso de desintoxicación y el ejercicio. Tienen que estar esas tres cositas para hacerlo. Ahora, ojo, cuando tú estás partiendo con los cambios de hábito, incorporando la suplementación, existe un periodo de acomodación, por así decirlo, de tu sistema. O sea, hiciste un quiebre, ¿no es cierto? Lo que venías consumiendo todos los días por años, hiciste un quiebre, hacer la modificación y obviamente tu sistema te va a reclamar, ¿no es cierto? Como en todo proceso de adaptación. Entonces, es muy probable que los primeros días, ¿no es cierto?, la primera semana incluso, exista un proceso de estreñimiento, que con el tiempo, un par de días más, se va a empezar a regularizar. Pero siempre tengan presente el poder llegar a tu meta hídrica, que ya la saben calcular, el tener la limpieza o la desintoxicación intestinal y acompañado de la actividad física. No, si no, no existe, digamos, esta mejoría. Buenísimo. Por aquí estoy viendo otra pregunta que está entre medio que dice que si consumen los productos bajará su índice de diabetes. Como Dice. en un principio no son medicamentos, pero sí puedes incorporarlo en tu régimen de alimentación, es un todo. Finalmente lo que te va a hacer disminuir los índices de diabetes es el cambio de estilo de vida. Y los suplementos te vienen a ayudar a hacer este cambio de estilo de vida. Entonces, va por ahí la respuesta. Mira, acá hay otra que dice, yo estoy operada del estómago, tengo una pilorotomía, no tengo vesícula y actualmente diagnosticada con hígado graso. ¿Debería consumir estos productos? Absolutamente, sobre todo por el hígado graso. El hígado graso, en el fondo, es lo que se conoce como estatosis hepática, a lo mejor lo he escuchado también con ese término, y es la principal causa de cirrosis hepática no alcohólica. Y yo creo que han escuchado el término cirrosis, ¿sí? Es cierto que lo asocian muchas veces al consumo de alcohol. Hoy día, la cirrosis cada vez es mucho más frecuente por el hígado graso y existen como eh, tres grados, en el fondo, la leve, la moderada y la avanzada. Cuando tú tienes una estatosis hepática avanzada, estás con la cirrosis. Cuando llega la cirrosis, la única tratamiento es el trasplante hepático, y no hay más. Y ya saben más o menos lo que significa hacer un trasplante hepático en Chile. Lo favorable de todo esto es que es altamente reversible el hígado graso. Y con todo lo que han hablado, me imagino, en la escuela de alimentación, que son cambios de hábitos, disminuir la grasa, hacer actividad física, disminuir los carbohidratos, disminuir el azúcar, disminuir el consumo de carbohidratos en la noche, suplementarse, y eso de verdad que va a disminuir el hígado graso. Buenísimo. Creo que no hay más preguntas. Hay muchos comentarios ahí, entre todos, Súper. muchos agradecimientos. Ya, la última. La última. A ver, una persona me dijo que no sufría problemas de estreñimiento porque va al baño inmediatamente después de comer. Escuché que eso no es bueno. ¿Por qué? Ir al baño Ah, inmediatamente después de comer, dice. sí, a lo mejor pudiese tener este tránsito más rápido, ¿no es cierto? Y cuando tiene un tránsito más rápido, disminuye el tiempo de estancia en la absorción de los nutrientes. Entonces, como les decía, siempre hay que mantener un equilibrio, y ese equilibrio se logra con todo lo que hablamos hoy día, el consumo de fibra, el consumo de probióticos, prebióticos, actividad física, meta hídrica, y todos los tips que hablamos. Con eso se logra el equilibrio, ya se mantiene un tránsito más o menos regular, que son 2 o 3 veces en el día ir al baño.
Ya, buenísimo. Siguen preguntando, pero ya estamos en el tiempo. A ver, ya, no sé qué. Una Que las última. velas no ardan, ¿Ah? hasta que las velas no ardan. Mira, aquí preguntan por el consumo ajo negro. ¿Se contrapone con los batidos? No, para nada, nada, nada. Acá el ajo negro, el chilote, una pastita de ajo negro, con salmón. ¿Y qué opinión tienes respecto al consumo de alimentos fermentados? Preguntarle. Lo que pasa es que va a depender de cada persona el tema de la fermentación. Por acá es muy habitual ver algunas bebidas, no sé si una marca, pero son de estas cambuchachas o cambuchas, no sé, que le llaman, que son en el fondo de fermento, pero va a depender mucho de la capacidad de la persona. Ahora, todos los fermentados tienen también una buena dosis de azúcar, ¿sí? Que en el fondo lo utilizan para el proceso de fermentación. Entonces, es como el dulce, finalmente. Va a depender de ti nomás, en el fondo, consumir o no consumirlo. Buenísimo, ya nadie puede decir que no se contestaron todas las preguntas, ¿ah? ¿Viste? Cumplimos, el doctor acá cumplió, así que le agradecemos por su tiempo, su sabiduría, aplausos virtuales, reaccionen, reaccionen y obviamente muy agradecidos de tu tiempo, César, muchas gracias ahí. Saludos a la familia por prestarnos de tu tiempo un ratito y poder compartirnos toda tu experiencia, tus conocimientos. Todo este equipo te lo agradece un montón. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan buenas noches. Muy buenas noches y lo que les estábamos diciendo, tenemos una tremenda, tremenda promoción. Atentos a todos